Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la consolidación de Brent. Todas las personas que contemplaron y vieron cómo iba creciendo la gloriosa, por decirlo de alguna manera, Catedral de San Pablo, se dieron cuenta que detrás de esta gran obra había un gran personaje, un gran arquitecto. Igual no entendían muchas personas de arquitectura, pero sí que notaban que lo que se estaba haciendo era algo grande. Todavía hoy en día, cuando visitamos Londres y nos enfrentamos a tal magnífica construcción, pues nos quedamos un poco, no sé si la palabra es estupefactos, pero sí sorprendidos de ese diseño tan bello y de esa construcción tan elegante y tan fina. Pero no os voy a empezar a hablar de la Catedral de San Pablo, que ya venimos arrastrando o contemplando o viviendo en capítulos anteriores de Christopher Wren, sino que voy a hablaros de la Catedral de Cuenca, que es mucho más humilde, pero también cargada de historia. Estamos recorriendo Cuenca, estamos recorriendo esa bella capital castellano-manchega que nos ha hecho vibrar también y nos ha hecho ver una belleza muchas veces increíble y poco, no, la palabra es poco visitada. Hay sitios que son tan bellos que muchas veces tardamos en volver a ellos o de conocer por primera vez. Bien, en torno a lo que era la catedral se formaba la población. La catedral era el centro de todo lo que era la vida religiosa, social, cultural y artística de un pueblo. Y en su construcción pues todos intervenían. El vulgo pues pone sus brazos, sus carros, sus bueyes, la burguesía el dinero, los nobles muchas veces los terrenos, los artistas sobre todo su genio. Y así se levantaron las catedrales y así surgió la de Cuenca, sobre lo que era la antigua mezquita, colocada inmediatamente bajo lo que era la devoción de Mariana, que era lo que más les movía entonces, y consagrada para el culto cristiano, quizá por el obispo de Calahorra, Rodrigo de Cascante, en el mismo año de 1177. Por bula del Papa Lucio III, en el año 1182, se constituye la diócesis de Cuenca, uniendo los dos obispados antiguos visigodos, el de Valeria y el de Ercábica, en la persona de Juan Yáñez, su primer obispo y a quien se le puede atribuir la paternidad, pues siquiera intencionada, de lo que es el proyecto constructivo que legaría a su sucesor, San Julián, aunque sería el tercero de los prelados conquenses, don García, su impulsor definitivo. Las obras bien pudieron comenzar en la última década del siglo XII y al final del primer cuarto del siguiente habrían alcanzado el cierre del perímetro de la cabecera hasta su encuentro con los extremos del transepto, por lo menos en el cuerpo inferior. El epitafio del tercer obispo, don García, fallecido en 1227, se encuentra en el muro perimetral que cierra las naves colaterales del ábside escalonado del lado sur, próximo a la puerta que comunica el templo con el palacio episcopal, en la zona de transición entre la fábrica primitiva y la obra de la Girola. Desde el punto de vista de la historia formal y técnica de la arquitectura, la Catedral de Cuenca es un edificio que tiene muchísimo interés.
Su inicio coincide con el momento en que llegan las primeras novedades técnicas y formales del nuevo estilo gótico, que ha de luchar con la inercia de un románico tradicional y muy arraigada, y esta es una etapa de titubeos y también de experimentación. Debemos agradecer al maestro que la diseñó, conocedor de obras semejantes desarrolladas en lo que era el norte de Francia y en Borgoña, que debía tener ingenio y valor para, no sé si la palabra es conciliar o aunar la tradición con renovación. Supo modernizar a lo gótico con una antigua tipología, podríamos decir que hasta incluso nos recuerda como un sabor a lo templario, y el superponer a una planta románica una formulación gótica en la materialización de su alzado, haciéndose eco de los nuevos planteamientos espaciales asumidos ya en las fábricas de las grandes catedrales francesas. Y todo esto antes de que el gran cambio se produjera en la arquitectura catedralicia castellana, ejemplarmente representada por lo que son pues esos dos tótems de la construcción, que son las catedrales de Burgos o la Catedral de Toledo, pero esas ya a partir de la tercera década del siglo XIII. En planta, la Catedral de Cuenca presenta dos zonas diferenciadas prácticamente de la misma longitud, separadas por un transepto de nave única. A occidente del transepto se desarrolla en tres naves. La central, casi de doble anchura, se compone de 4 tramos. Los dos más próximos al crucero son cuadrados y se cubren con bóvedas sexpartitas. Los dos inmediatos a la fachada son barlongos y cubiertos con crucería simple. Y las naves laterales constan de 6 tramos de planta cuadrada, delimitados por columnas simples adosadas al muro y dispuestas sobre zócalos poligonales, y separan las 3 naves pilares de distinta morfología. El transepto se compone de 5 tramos. El central es cuadrado y se cubre con una bóveda octopartita con una pequeña claraboya central que se apoya sobre 4 enormes machones circulares, y sobre ella descansa el cimborrio o cuerpo torreado, la denominada Torre del Ángel. Cuadrada al exterior y en el primer cuerpo interior, que se transforma en octogonal en el segundo cuerpo, y a cada lado, norte y sur, este tramo central o crucero está flanqueado por otros 2 alargados y sexpartidos en su cubrición. Desde aquí y hacia el este se configuran ya 5 naves. La central y otras 2 más bajas a cada lado, como en el cuerpo de las naves se cubren con bóvedas cuatripartitas, las laterales, y sexpartitas la principal. Y es esta la zona más vanguardista del templo. La girola es fruto de una ampliación llevada a cabo a partir del año 1480, experimentando la catedral una de sus más importantes y radicales transformaciones, la renovación tardogótica de su antigua cabecera. El ábside principal es absorbido por una doble girola y se eliminan parcialmente los ábsides laterales. De esta forma se inaugura una moda que se iba a generalizar después hasta prácticamente el siglo XVIII, que era dotar de girolas a cabeceras que no las tenían. Hoy sabemos que en Cuenca hay que relacionar esta estructura arquitectónica con la llegada desde Segovia de un maestro de nombre Cristóbal, quizá de la familia de los Flórez, protagonista de buena parte de la arquitectura conquense durante el siglo siguiente. La fachada gótica de finales del siglo XIII, comparable con la desaparecida Puerta del Perdón de la Catedral de Burgos, no se conserva. Arrastraba un original proceso de deterioro
que se explican las continuas intervenciones a que fue sometida, sobre todo en el siglo XVII, hasta alcanzar la apariencia barroca que ofrecía antes del catastrófico hundimiento de la Torre de las Campanas o del Giraldo el día 13 de abril de 1902, y esta fue la excusa que sirvió a Vicente Lampérez para proponer y conseguir su demolición, a la vez de diseñar la de actual estilo neogótico aún inacabado. Pero bueno, aunque es una cosa moderna, aunque Vicente Lampérez es discutidísimo, porque la verdad es que hizo en Madrid hay alguna iglesia que está ahí en Gran Vía, que madre mía, esas fachadas hay que escapar corriendo. Luego te pasa que entras y son iglesias que son absolutamente deslumbrantes, pero bueno, no nos vamos a meter con él, porque al menos, bueno, nos podemos meter con él, porque también podemos tener nuestro gusto. Pero curiosamente, no es una fachada que nos eche para atrás cuando la vemos. Es como todo lo neo, que te tiene que gustar un poco, te tiene que gustar el arte, porque siempre es un poco pastelito, un poco tarta. Pero en este caso lo que más importa es lo que hay dentro, y tampoco lo hizo extremadamente mal. No se parece en nada a lo que fue la gran catedral que hizo Christopher Wren en Londres, a la cual volvemos. En la Inglaterra de los Estuardo se miraba con mucha admiración a Francia, y al mismo tiempo que se despreciaban los gustos también mezquinos y los diseños menores que habían aportado los puritanos. Por ello, aprovechan la mejor figura que hay en la arquitectura de la época, el arquitecto Christopher Wren, para reconstruir las iglesias de Londres destruidas en el incendio de 1666, y sobre todo por ser el autor de la catedral de San Pablo. Su construcción es prácticamente contemporánea, para que nos hagamos una idea, a los Inválidos de París, iglesia con la que guarda relación porque Wren visitó París cuando se empezaba a proyectar San Pablo, y es más, allí coincidió también con Bernini, que había sido llamado para realizar un proyecto del futuro Louvre, que al final no fue aceptado por el rey Luis XIV, que contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, se decidió por un proyecto más propio, menos italiano, por el proyecto que hicieron Le Bon y Perrault. Todo ello explica que San Pablo tenga algo de los Inválidos y asimismo de influencia romana. En concreto tiene un aire vaticano. Estamos en una lucha ideológica contra lo que era la Iglesia romana. No sé si esto podemos decirlo ahora en nuestros días, pero entonces sí que el enfrentamiento era más claro. Y al final hicieron casi una iglesia que rezuma algo, nos recuerda al Vaticano, que a su vez también tiene influencia de la Iglesia francesa, el Vaticano me refiero. Pero por desgracia el trabajo de Wren no contó con la suficiente libertad para realizar todo lo que era un proyecto personal, lo que también dio al traste con una obra poco unitaria y forzada como una solución global al final. En este sentido puede decirse que el conjunto de la construcción parece tan solo el digno pedestal de la parte sin duda principal y mejor resuelta del edificio, que es su magnífica cúpula. La cúpula es deslumbrante. La fachada, dividida en 2 pisos y flanqueada por sendas torres, se parece en efecto a los Inválidos, pero el efecto visual es tan esbelto y tan nítido de la cúpula en la iglesia francesa que no se consigue igual en Londres, porque es más pequeño, claro, la otra, de tal forma que la visión de la cúpula resulta mucho más espectacular desde los lados laterales, concretamente desde los lados exteriores, coincidente con los brazos del crucero, que al ser más cortos y rematados en forma circular,
permiten contemplar la cúpula con toda su esbeltez. Estas dimensiones son absolutamente apabullantes. Dicha cúpula presentaba un doble tambor impresionante que vuelve a recordarnos, como os digo, los inválidos, aunque en este caso resulte mucho más monumental. El primer cuerpo se resuelve con una columnata a modo de peristilo de orden corintio sobre la que se levanta una balaustrada que enmarca de una manera elegante la diferente anchura del segundo cuerpo. De todas formas, dicha baranda era considerada por Christopher Wren como una frivolidad, aunque la tuvo que colocar contra su voluntad porque los comisionados de la catedral deseaban estar a la moda y esa especie como de balconada era lo que se llevaba. El casquete de la cúpula propiamente dicho representa dos estructuras, una interna y otra externa, entre las cuales su autor dispuso un cono intermedio de ladrillo reforzado por una estructura de hierro sobre la que descansa la estructura exterior. Esta se construye de madera y se recubre de plomo, sirviendo de sostén a la linterna que corona el edificio, que se realiza en piedra. El interior del edificio es igualmente monumental y majestuoso, aunque tampoco se desarrolló todo según el plan previsto inicialmente por Christopher Wren. Él había diseñado un grandioso edificio de planta centralizada de forma octogonal que alternaba muros curvos y muros rectos, precedida por un nártex de forma ovoide. Pero este proyecto sería sustituido por otro más tradicional, con una gran nave interrumpida en mitad de su longitud por un crucero destacado en planta cuya situación, que a veces me quedo sin voz, unida al efecto de la cúpula que lo remata en su centro, consigue una cierta sensación de descentralización espacial. Uno se ve tan pequeño dentro de lo que es la catedral, pero aun sintiéndose tan minúsculo, se siente como muy equilibrado. Yo creo que es la palabra. Os estoy hablando de lo que han sido siempre las sensaciones cuando visito, y lo hago todas las veces que puedo, la Catedral de San Pablo de Londres. Durante la época de 1670, Christopher Wren recibió importantes comisiones que manifiestan tanto la madurez como la variedad de su arquitectura y la sensibilidad de su respuesta a los diversos escritos. En Hampton Court, Sir Christopher Wren fue llamado a dibujar los planos, mientras que el maestro de obras fue William Talman. El plan era para un vasto palacio construido alrededor de dos patios en ángulos rectos entre sí. El diseño de Wren de un palacio en forma de cúpula dio semejanzas con la obra de Jules Jordi-Massat y Louis de Levaux, ambos los arquitectos empleados por Luis XIV para construir Versalles. Se han sugerido, sin embargo, que los planes fueron abandonados debido a la semejanza versallesca, que era demasiado sutil y no lo suficientemente fuerte, y en este momento era imposible para cualquier soberano visualizar su palacio que no emulara la forma repetitiva barroca de Versalles. Sin embargo, las similitudes están aquí. Mientras que las fachadas no son tan largas como en Versalles, tienen ritmos repetitivos similares, aparentemente imparables debajo de un horizonte largo y plano. La monotonía se repite hasta que la fachada dobla en la esquina de este frente a lo que es la fachada sur. Sin embargo, Hampton Court, a diferencia de Versalles, se le da una dimensión extra por el contraste entre lo que son ladrillos rosa pálido y la piedra en las cuñas, en los marcos y en las bandas. Además, las diferencias se añaden en unas ventanas circulares y en el decorado de la segunda planta, que tiene
un altillo. Y este tema se repite en la plaza de la fuente interior, pero el ritmo es más rápido y las ventanas independientes en las fachadas exteriores se dan aquí como frontones puntiagudos en el patio. Y esto ha llevado a este patio a ser descrito como sorprendente a partir de la exposición simultánea de un gran número de ojos con las cejas levantadas. Eso es lo que los ingleses también les gusta mucho añadir esta literatura. Durante este trabajo, la mitad del Palacio Tudor fue sustituido y salas de estado de Enrique VIII y apartamentos privados se perdieron. Las nuevas salas alrededor del patio de la fuente contenían nuevos apartamentos de estado y habitaciones privadas, un apartamento para el rey y otro para la reina, y a cada conjunto de salas estatales se accede por una escalera de estado, una de estas escaleras imperiales que diríamos nosotros aquí en las construcciones de nuestras latitudes. Las suites reales eran completamente iguales en valor con el fin de reflejar el estado único de William, de Guillermo y de María como soberanos conjuntos. Los apartamentos del rey se abren al sur sobre el jardín privado, al este el de la reina sobre la fuente del jardín, y las suites están unidas por una galería que recorre la longitud de la fachada este y es otra referencia a Versalles, donde el rey y la reina tenían apartamentos que estaban unidos por la gran galería de los espejos que nos suena a todos. Sin embargo, en Hampton Court la galería de enlace es de proporciones más modestas y de menor decoración. La escalera del rey, que es magnífica, estaba decorada con pinturas al fresco de Antonio Berrio y una delicada forja realizada por Jean Tillou. Otros artistas encargados de decorar las habitaciones incluidas por Brent fueron Gribling Gibson, que trabajaba la madera, que lo veremos, que hacía verdaderas filigranas, Sanjay Stronghill y Jacques Rousseau, y los muebles fueron diseñados por Daniel Margot. Ahora ya con estas fechas ya tenemos toda la trazabilidad de todas las construcciones, de todos los planos, de todos los proyectos. Es lo bueno que tenemos para poder describir de una manera muy positiva y muy potente todo lo que son las construcciones. Después de la reina María, el rey Guillermo perdió interés ya por las renovaciones y el trabajo cesó. Sin embargo, fue en Hampton Court Park en 1702 cuando el rey se cayó de su caballo y después moriría a causa de sus heridas en el Palacio de Kensington. Le sucedió en el trono su hermana, la reina Anne, que continuó la decoración y la terminación de los apartamentos de estado. Y a la muerte de la reina Ana en 1714, la dinastía Stuart ya llega a su fin. El sucesor de la reina Ana fue Jorge I. Él y su hijo Jorge II fueron los últimos monarcas que residieron en Hampton Court. Y bajo Jorge I, 6 habitaciones se completaron en 1717, pero ya con el diseño de John Vanbrugh, que era el otro potente arquitecto que vino a ocupar el plano en parte de Christopher Wren. Entre otras muchas obras que destacan y que todavía podemos contemplar de Christopher Wren está el Observatorio Real. Ya os digo que entre muchos diseños notables destaca este Observatorio Real construido en 1675-1676, que fue encargado en 1675 por el rey Carlos II, con una primera piedra que se colocó el 10 de agosto. El sitio fue elegido por Sir Christopher Wren, que también era astrónomo. En ese momento el rey también creó el cargo de astrónomo real para servir como el director del observatorio y de aplicar a sí mismo el cuidado más exacto y diligente en la rectificación de las tablas de los movimientos de los cielos y de los lugares de las estrellas fijas, con el fin de averiguar la tan deseada
longitud en tablas para el perfeccionamiento del arte de la navegación. Nombró a John Flaxman como el primer astrónomo real y el edificio fue terminado en el verano de 1676 y fue llamado a menudo Flamsteed House en referencia a su primer ocupante. Otra de las obras emblemáticas de Christopher Wren es la Biblioteca Wren. Fue una de las grandes obras en el Trinity College de Cambridge entre 1676 y 1684. El Trinity es conocido no solo por su poder económico, sino también porque fue el que estableció las reglas del fútbol. Esto aquí, todo lo que hacemos del penalti, las rayas, las medidas mínimas, todo esto viene de aquí. Y también, sobre todo, porque Isaac Newton, Christopher Wren o el mismo Carlos de Inglaterra estudiaron aquí. En Cambridge encuentra con una de las bibliotecas más espectaculares, lo cual solo se ve desde el río. Las salas de la biblioteca están en las partes superiores, dejando a la planta baja del edificio totalmente hueco. Esto se debe a la cercanía del edificio al río y el riesgo de inundación, a consecuencia de los movimientos del río. Actualmente hay presas que regulan el cauce del río y ahora es más fácil controlar las subidas y bajadas, pero antiguamente no. Además de estar en un edificio único, la biblioteca del Trinity College es la más importante y la de las mejores dotadas de Cambridge. Tiene manuscritos de Isaac Newton, de Shakespeare, por ejemplo, y la biblioteca es una sola habitación más grande con una columnata abierta en la planta baja de la corte de Neville, que es como se llaman las construcciones. Es una de las estancias más importantes. El piso de la biblioteca se adecua en la planta superior, que cuenta que tiene, vamos a ver si los explicar. Cuando vemos la fachada estamos viendo una fachada de dos pisos. Un primer piso es que no tiene ventanas y un piso más alto que es el que tiene las ventanas. Pero en el interior, el suelo del piso superior no coincide con los ventanales, sino que es más bajo. Los ventanales quedarían, como si dijéramos, más altos para que entrara la luz, para permitir la lectura dentro de lo que es la biblioteca. En la parte baja se quedó más como archivo de libros, porque en un momento estuvo vacío, porque a una parte del río, y se subía al río, se metía el agua dentro de la parte baja y se mojaban los libros y se estropeaban. Yo creo que más o menos lo habéis entendido mejor. Es una de las primeras bibliotecas, como os digo, que fueron construidas con grandes ventanales para dar a los niveles la luz necesaria para que los lectores tuvieran una gran visión. Y las estanterías de los libros estaban dispuestas en filas perpendiculares a las paredes en virtud a los intervalos entre las ventanas. Y al final de cada fila es una talla de madera de tilo bien labrada por Grinling Gibson, y por encima de estas están los bustos en yeso del elenco de notables escritores de todas las épocas. Hay también bustos de mármol de pie sobre pedestales representando a los miembros más notables de la universidad y se tallan en su mayoría por Louis-François Roubilac. Una adición posterior es una estatua de tamaño completo de Lord Byron, tallado por Berther Tobertgen, que originalmente fue ofrecido a la abadía de Westminster para la inclusión en la esquina de los poetas, pero se negó finalmente esta estatua que estuviera allí debido a la reputación de poeta tenido por inmoral. Alguno que oiga esto, que también es un gran poeta y composición, la palabra no es lírico, pero que es compositor de música y letras, se va a reír mucho cuando oiga esta explicación. Y en la balaustrada al este del techo de la biblioteca
Son 4 estatuas de Gabriel Thiévier que representan la divinidad, el derecho, la física y las matemáticas. Y como parte del complejo de edificios que rodean a la Corte Civil está la Gran Corte y la Nueva Corte. La biblioteca es el edificio más antiguo. Vamos a seguir con bibliotecas, pero ya lo haremos en el siguiente podcast. Hasta aquí nos ha traído la consolidación de Christopher Wren. Como vemos, un gran maestro, un gran artista y con obras de una excelente figura y de excelente calidad. Historia con sentido, Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos hecho llegar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.